¿Cuáles son los errores que destruyen a una relación? ¿Qué estás haciendo mal? ¿O crees que no estás haciendo nada mal? En 10 años ya valió madres todo. No, o sea, en 10 años ya me vas a super cagar y yo a ti. ¿Cuándo he sentido que rompes mi confianza? Ha habido un par de veces que en la peda quedas en algo y no lo cumples. ¿Tú cuándo has sentido que yo he roto tu confianza? Cuando me confesaste que el güey que se supone que era tu amigo habías andado con él, y cuando me confesaste que uno de tus exes te seguía buscando. Como dicen, ¿no? El no decir algo es como que el primo hermano de la mentira. No estar cuando el otro más lo necesita en los momentos difíciles. Sí, no manches. Sí, no estar en momentos importantes. Guardar resentimientos. Estoy de súper acuerdo. Descuidar la intimidad. No se trata solo de sexo, se trata de mirarse, de abrazarse sin motivo, de sentir que siguen siendo cómplices. No me puedo concentrar si está el pollo ahí, porque quiero jugar, te lo juro. Me lo voy a poner acá para que juegues con él. Buenos días. Buenas tardes. Okay. Buenas noches. Buenas noches. No, hombre, coordinadísimo. Coordinadísimos. Oigan, perdón si en unos momentos más, puede ser, también puede ser que no, escuchen maullar a mi gatito, Eleven. A mi hijo, ¿no dices que es tu hijo? Ah, bueno, sí, pero es de la especie felina, más específicamente la gatuna. Es correcto. Es que es muy normal mi genética, de repente en lugar de parir humanos, paro gatos. Claro, lo normal. Ajá. Pero la cosa es que, ya ven que, bueno, no sé si saben, si no saben les digo que los gatos duermen muchas horas al día. Pero hay veces que Eleven decide que está perfecto estar despierto a la hora que debería de estar dormido porque su mami no le está poniendo atención. Es correcto, es normal. Entonces necesita... Como cualquier hijo. Como cualquier hijo, así de Exacto. así, pero versión... Exacto. Le acabo de dar de comer, tiene agua, no podría estar más consentido, solamente quiere atención. Es correcto. Ajá. Y todo eso es mi culpa. Toda. Ni hablar, ¿no? La neta es mi culpa. Pero bueno, Kenny. Hoy vamos a hablar, hace unos capítulos hablamos de, hicimos como tipo un listado de 10 cosas que hacen que una relación dure con el tiempo, que una relación sea más duradera. Sí. Como un ranking. Como un ranking. Ajá. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero de lo opuesto. Oh, ok. ¿Cuáles son los errores que destruyen a una relación? Venga. ¿Qué te parece? Venga. Me parece un gran ¿Te tema. agrada? Me parece un gran tema. Y aquí la pregunta principal es, ¿qué estás haciendo mal? ¿O crees que no estás haciendo nada mal? Eso. Que eso toca también parte de lo que estábamos hablando. En el capítulo pasado. El capítulo pasado. Ajá. Uh-huh. Y está muy bueno. Y está chido. La neta sí estuvo chido. No me odien por lo que digo de Dios, lo digo con respeto. O sea, solo este es un espacio para la reflexión. Y apertura. Y apertura. Y libertad de expresión. Es correcto. Oigan, bueno, a ver. Es que... Hablar, lo que hacemos en un podcast. No hablar de lo que molesta. A ver, es que, o sea, por mí hablo de eso, pero la neta es que en algún momento ya hablamos de eso en otro capítulo. Sí, y tú y yo lo hablamos mucho. Ajá, o sea... Sí, ya lo hablamos en un capítulo, pero podemos resumir lo que opinamos los dos velozmente. Tú, Kenny, en lo que como papitas, tengo hambre. En resumen, porque sí, no lo vamos a dialogar más, se tiene que hablar de las cosas que te molestan porque estás con una persona con la que planeas estar toda tu vida, al menos si estás casado. Si es esa es tu intención, pues pudiera ser que no, pero a lo que voy es, si no dices lo que te molesta, se acumula y 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 se acumula. Hasta que un ya día no explotas más. mandas al carajo a la otra persona y ni siquiera le diste chance, ¿no? De tratar de estar mejor o de hacer bien las cosas. Entonces sí, di lo que te molesta, aunque sea incómodo, aunque joda, aunque se lastimen un poquito. Más vale eso que acabar del Aníbal Ruiz Massieu, ¿no? Totalmente. Resumen ejecutivo. Hay mucha gente que no dice lo que le molesta. El fondo es el trasfondo, como que para cada quien es diferente, pero como que en realidad no quieren que haya problemas.
No, o sea, es como no quiero ocasionar un problema. Lo entiendo y está bien, pero creo que ese es el otro extremo de las personas que le arman de pedo de todo. Ajá. Y ni muy, ni tan, ni la armes de pedo por todo, ni Ey. tampoco no la armes de pedo por nada. Sí, o sea, exprésate, cuida cómo lo dices. El otro día tuvimos no una bronca, sino lastimé a Marta. Y es como, hay cosas que puedes omitir, que todo el mundo sabe que están y que mejor lo omites y no lastimas. Tampoco se trata de decir Ya sé qué cosas, hablas. tampoco se trata de decir cosas para herir. Pero si es por un bien constructivo, hazlo. Y habla si te molesta, porque si no, o sea, estás perdido, porque entonces tu pareja ni siquiera sabe qué onda contigo, ¿no? Eso y, o sea, tan estás siendo injusto con la otra persona porque no le das oportunidad de cambiar o de mejorar o, ¿sabes? O sea, de, O de saber. siquiera de saber que Ajá. o sea, está en tela de juicio si estoy o no estoy haciendo mal. Uno siempre puede debatir el no estoy haciendo mal, para mí no estoy haciendo mal. Ok, chido, pero tú no estoy haciendo mal, a mí me rompe la madre. Entonces, ¿cómo le hacemos para mediar esa situación, no? Pero también por otro lado, que tú sepas que tienes voz y que tienes derecho de hablar y hay algo en esas personas, incluido tú, que sienten por ahí que o que no tienen voz porque entonces en algún momento no los escucharon o por miedo a hablar o por miedo a que se rompa algo en esa relación, o sea, pero tienes derecho a expresarte. Clarín. De acuerdísimo. O sea, la neta tienes derecho a expresarte, ¿no? Dijimos que íbamos a resumir esa respuesta. Sí, pero creo que la vez pasada no dije lo del derecho a expresarse. No, por eso, pero es Ajá. como, habla, habla. Sí. Cuida lo que haces, no cuida por qué. exageres, Ajá, no exacto. exageres, ¿no? Cuida lo que haces, cuida por qué lo haces. Hay cosas que no son necesario, perdón, que no es necesario decirlas. Ya, o sea, pero hay cosas que se tienen que decir, dilas, Sí. dilas. Punto número 2. Romper la confianza. Hijitos. Pero aquí les voy a leer lo que escribí. No solo se traiciona con una infidelidad, también se traiciona mintiendo, escondiendo, manipulando o prometiendo cosas que nunca se cumplen. Ey. La confianza es frágil, se gana con años y se pierde con un solo gesto. Una mentira para evitar problemas suele crear el doble de problemas después. Cuando la confianza se quiebra, incluso los gestos buenos se miran con sospecha. Sí, la neta sí. O sea, es como... A ver, voy a poner un ejemplo de cuando he sentido que rompes mi confianza. Ajá. Ha habido un par de veces que en la peda quedas en algo y no lo cumples. Ok. O sea, como... Me acuerdo que una vez vino Happy. Ajá. Creo que ya sabes a qué voy, ¿verdad? Ah, claro, sí, Ajá. sí, claro, claro. Vino un amigo de Kenneth que vive en España y cuando viene es un gran acontecimiento. Y sí, por supuesto, es un gran acontecimiento. Yo prefiero que Kenneth me diga, me voy a amanecer con Happy, a que me diga, te hablo a las 11 y no me hable, ¿no? Entonces teníamos una reunión con unos amigos y él había quedado, creo que habías quedado de pedirme un Uber o... No, había quedado de llegar y Cada no quien llegaba. iba a llegar por su parte, Ajá, ¿no? tú llegaste y yo no llegaba y no No, llegaba y me pero- marcaste y no llegaba. Y Happy por el otro lado así, espérate, güey, otra cuba, ándale, güey, ya, Pero no me sé qué. acuerdo que el problema empezó desde antes, amor, porque yo estaba en la casa, me acuerdo que estaba viendo The Good Place, nunca se me va a olvidar. Ok. Y estaba esperando que tú me avisaras de algo o no, creo que no me respondías de algo. No me acuerdo, la neta no me acuerdo de qué, pero sí me acuerdo que me estabas quedando re mal. Ok. Y para mí es, o sea, no es que ya se me rompió la confianza. Ajá. Pero creo que, por ejemplo, ese tipo de cosas sí rompen la confianza. Ok. ¿Tú cuándo has sentido que yo he roto tu confianza? Cuando me confesaste que el güey que se supone que era tu amigo habías andado con él. Y cuando me confesaste que uno de tus exes te seguía buscando. Ajá. Ahí. Sí, pues tienes toda la razón, la neta. Sí, porque si mientes de eso es como de que más miente, ¿no? Exactamente. Ajá. Ujú. ¿Qué más que mentir? Es que hay un gran debate respecto No, pero a es si lo que mentir. es lo que dijiste ahí. O esconder, Ujú. o no decir, Ujú. o guaguá. O sea, como dicen, ¿no?
el no decir algo es como que el primo hermano de la mentira, es como eres caballo o es cebra, o sea, tú no me estabas diciendo, yo lo entendí después, que ese güey con el que salíamos era tu ex güey porque tu experiencia te decía, se va a poner loco como todos los demás güeyes y no sé qué y todo, y el no haberme dicho lo empeoró. ¿Lo empeoró? Sí, lo voy a explicar mejor, o sea, bueno, no mejor, porque nunca lo habías dicho mal, sino como... Lo vas a justificar. No, voy a decir exactamente lo mismo que tú dijiste, exactamente lo mismo. Lo que pasa es que cuando Kenneth y yo éramos amigos, como ya saben. Y después, Y si no lo saben, se están y enterando. si no lo saben, se están enterando que antes de ser novios o pareja en general, éramos amigos. Yo había tenido un novio con el que hubo una época como que me empecé a llevar mucho con él. O sea, más bien como que después de un año, año y medio por ahí de que terminamos, como que cada quien ya había sanado y ya no estábamos enamorados, ya más bien como que se había convertido en un cariño fraternal y nos hicimos amigos. Y salíamos, o sea, no él y yo, sino salíamos en grupo, en bola, lo que sea. De hecho, yo ya tenía otro novio y salía con él y la fregada. O sea, incluso yo salía con él cuando tenía el siguiente novio, el anterior a ti. Ya. Sí. Pero yo a ese güey no le decía nada porque... Pero ahí ya era por otras razones, ¿no? Porque él te era infiel y por muchos motivos. Exactamente. Pero, por ejemplo, en mi fiesta de 28, ahí fue este güey. Órale, ok. O sea, de hecho, si tú ves las fotos de ese cumpleaños, lo vas a ver a él. Ok. ¿Y en qué momento me viste con él o algo? Nunca en la vida. O sea, era mi amigo, ¿no? Sí. Pero yo empiezo a andar con Kenneth y venía justo de relaciones como, pues se me había roto la confianza o por ahí un par habían sido súper celosos y yo no tenía idea de cómo era él. O sea, yo no sabía si era de esos güeyes mega celosos. Entonces yo no le dije que este güey era mi ex porque me daba, como que me causaba mucho desasosiego pensar en, se va a poner loco y ya no me voy a poder llevar con él y me cae bien y no hay nada entre nosotros y no le veo el problema. Pero el problema surgió años después cuando entró lo de la revolución feminista a este hogar, que le dije, güey, te tengo que confesar que yo anduve con él 2 años y que no te había dicho nada porque la neta me daba terror pensar en que eras un güey celoso marca territorios más, ¿no? Claro. Y de todas maneras me dejé de llevar con él, o sea, porque pues... Aparte. Aparte de todo, exacto. Sí, o promesas que no se cumplen. Eso es muy cañón en las parejas. Sí. La confianza se rompe muy cañón en te prometo que voy a cambiar o te prometo que ya no voy a hacer esto, te prometo que... Y que no cumplan las promesas, sí es un motivo fuerte para que se te rompa la confianza. Sí, de acuerdo. Tanto en parejas como en cualquier otro tipo de relación. Sí, que no claro. te cumplan una promesa, no manches. Como papá de voy a llegar a tu concierto. Ajá. Voy a tu concierto de Navidad. Y no Película llegan. gringa, ¿no? Ajá, Y no llega. y no llegan. Por supuesto. Número 3, intentar cambiar al otro. Estoy parcialmente de acuerdo. Sí, es que son temas relevantes que hemos dialogado de alguna u otra forma. No le vas a pegar, ¿verdad? No. Para jalármelas para acá. Sí. Y dejar tirar el brazo. Sí, amor. Que son relevantes de alguna u otra forma, porque cambiar hasta dónde, ¿no? O sea, yo conozco la banda que ha cambiado, que ya no es esa persona. Uh-huh. Y un día hasta lo hablamos y lo discutimos aquí, y después te dije, no es cierto, no, cambiar y modificar no es lo mismo. Uh-huh. Porque tú dijiste, es lo mismo, y te dije, Nel. O sea, y es lo que yo creo. Hay cosas que puedes modificar y que debes modificar por el bien de tu relación. Modificar es un cambio parcial, ¿no? Ajá. Pero si te metes con el core de alguien, con su centro, valió madre. Porque está actuando y va a regresar a ser el mismo. No puedes dejar de ser tú. No sé porque ya lo hemos hablado, pero tú, de hecho este mismo ejemplo lo puse en otro capítulo, que tú has dejado de ser negativo y yo le he bajado mucho a mi mal genio. Sí. Y eso está en nuestro ser, en el tuétano, tatuado, bien cañón. Porque ya viene de un tema de crianza, o sea... Sí, te doy la razón en eso. O sea, sí es cierto, tienes razón. Partiendo de ahí, si tú me pidieras que dejara de ser sociable o amistoso, valdría madre y no podría. Ese tema ya lo tocamos también.
Yo lo que creo Entonces hay es... de cambios a cambios. Eso era algo negativo. Yo lo que es que justo yo creo que sí está bien y debes buscar cambiar a tu pareja, pero yo cambiaría la palabra cambiar. Ok. Diría mejorar. Upgrade. Mejorar a tu pareja. Eso está espectacular. Va. Pero creo que las parejas, bueno, no algunas, muchas parejas, corríjanme si estoy mal, pero siento que hay muchísimas parejas que lo que hacen es como que quieren cambiar a su pareja a su imagen y semejanza. Sí. Sí, me gustó físicamente o me gustó como baila o sea, me gustó algo de esa persona. Ahora voy a modificar todo lo que es para que me guste como es todo lo demás Y de para esa que persona. sea como yo creo Sí. que es, o sea... Lo que como yo creo que está bien. Lo que yo creo que está bien, exactamente lo Sí. que yo creo que debe ser. Sí, claro. Eso es lo que yo creo que está de la fregada. Claro. O que trates de esta gente súper posesiva que te aleja de todos tus amores. Pésimo también. Eso, híjole, y hay muchísima gente que hace eso, que te aleja de tu familia, de tus amigos. Eso no manches. Sí, y estoy completamente de acuerdo. O sea, creo que si es para mejorar a la persona, está Sí. espectacular. Pero si es para... No me gusta que seas así. Mejor sea así. Porque Por- así me gusta. Ajá. Güey, entonces... Consíguete enamoraste un o güey no que te- sea así. Exactamente. O ¿Te sea, enamoraste o no de esa persona? Claro, es lo que yo iba a decir. Sí. Pues no. Por eso dije, ¿te gustó cómo baila o cómo se ve o sus ojos o te gustó que es muy educado, pero te caga todo lo demás? Ajá. Entonces quieres hacer como un Frankenstein, ¿no? O sea, de así. Es como, Nel, ¿no? O sea, entonces me parece muy bien lo que estás diciendo. Me parece que redondea bien el desmadre. O sea, es como decir, si vas a ayudarle a tu pareja a que mejoren cosas negativas, llámese mal carácter o negatividad, creo que está chido, porque es algo positivo, ¿no? Entonces, pero si, insisto, ¿no? Si tú me dijeras a mí, oye, no, pues no me gusta que tengas amigos, o yo a ti, Exactamente. o yo a ti, sería como, estás idiota, güey, o sea, Sí. ¿no? Entonces creo que es un justo balance lo que estamos diciendo. Sí, no hay nada como aceptar a tu pareja como es. Es Y a parte de ver- la magia. Exacto, y a ver, no estás obligado a aceptar a tu pareja como es. Pero tú si no la aceptas como es, ¿qué haces ahí? Hasta luego, como dicen en mi barrio, hasta luego. Y hay cosas que cagan, sí, por supuesto, hay cosas insoportables, eso no te lo discuto. A mí que me da hay veces que yo, así, o puta, yo qué tal, ¿no? O sea, de Sí. puta, ¿cómo me cagas ahorita mal, no? Sí. Pero es como, pero ahorita en la perimenopausia, o sea, que estoy bien 3 semanas y hay una semanita o semana y media que estoy insoportable. Y me cae de madres que no lo puedo controlar. O sea, no puedo. Ahorita siento que estoy a punto de empezar medio a entrar A la enemistad. a la enemistad. Ya lo sentí. Ok. O sea, toda la semana Ya te pasada... cagué hoy. No. Hoy no. ya te empecé a cagar. No me has empezado a cagar, Ajá. Pero ya lo ves venir. pero ya lo veo venir. Ya me siento un poquito intolerante. Va. Ok. Y ok. eso significa que en algún momento de esta semana o de la semana que entra ya me vas a cagar. Va. Y ok. me va a cagar todo, o sea, no nada más tú. Sí, Güey, sí. Todo. ¿Y qué tal te caigo en esos días? Súper bien. Súper bien. Pero a ver, cambia mis hormonas. No se O puede. sea, cambia mi ser femenino. No se puede. Cambia mi periodo menstrual. Tampoco se puede. No se puede. ¿Qué quieres que te diga? Nada, ya se O acabará. sea, es como tú ahora que, o sea, los dos nos estamos, no que nos estemos haciendo viejos, o sea, no tenemos No, 85 años. Todos nos pero, estamos. Todos, pero todos un niño nos de estamos haciendo Mi viejos. sobrina Rose se está haciendo vieja. Sí. Todos Cada nos estamos día que haciendo pasa, viejos. envejeces. Sí. Y el envejecimiento mismo conlleva cosas que ya te empiezas a volver inmamable. Güey. De acuerdo. Y tú ya tienes cosas que son así. Uy, Sí, claro, de viejito puta, sí, cascarrabias. güey, pero es que como que empiezas a hacer ruiditos cagapalos. Pero ¿te das cuenta cómo eso te hace viejita a ti también? Ah, claro. No, escucha, Sí, no es porque justificación. me caga. Ajá, Sí. o sea, yo por hacerlos. Y a mí por... tú puedo- Como estos así, estos viejitos ya, o sea, y que todo el tiempo te estás peleando. Como los que hace Paco de Miguel. Ándale, La ándale. pareja La así, pareja de que viejitos. se odia, así Ajá. de, ¡Lucía! Así Ajá. de, ¿qué quiere este pe...? Sí, Así. siento que así vamos a hacer como Obvio. en 10 años. Ok. ¿Cómo no nos mandaste a lo viejo? Sino en 10 años ya valió madres todo. No, o sea, en 10 años ya me vas a super cagar y yo a ti. Pero le vamos a echar ganas, mi amor. Número 4. No estar cuando el otro más lo necesita en los momentos difíciles. Sí, no manches.
No, y en los buenos momentos también. O sea, los buenos momentos son tan merecedores de los malos. Sí, no están en momentos importantes. En momentos Yo lo importantes. resumiría a eso. O más bien, lo englobaría en eso. No estar en los momentos importantes, tristes o felices. Ajá. ¿No? O sea, es como tienes un mérito perrísimo laboral, personal o algo y me digo, ya, le valió madre. Eso está espantoso, ¿no? Eso está horrible, estoy de acuerdo. Celebrar lo bueno, no hay como sentir orgullo por tu pareja, emoción porque está haciendo cosas, está creando proyectos o, no sé, creció en su trabajo. Sí, te digo, laboral, personal. Ajá. Sí, o sea, creo que lo dijiste muy bien. Tienes que estar, y creo que es lo que lo resumí chido, lo englobé chido. Tienes que estar en los momentos importantes. Tan solo los cumpleaños, empecemos por los cumpleaños. O sea, te enteras tanto de cómo es tu pareja Sí. cuando es tu cumpleaños. Yo, por ejemplo, tuve un novio que nunca estuvo en un cumpleaños mío. Qué buen novio. Qué buen novio. O sea, y era de, o sea, neta nunca estuvo en un cumpleaños mío. ¿Quién? Este novio que tuve, el primer cumpleaños, ya me acordé. El primer cumpleaños mío, Ajá. que estuvimos juntos, Ajá. fue un cumpleaños. Él y yo empezábamos a andar. Ok. Bueno, ni tanto, porque empezamos a andar a finales de junio y mi cumpleaños es en septiembre. Sí. Y eso es el viaje al que me fui a Nueva York con Pamela, Fernanda y Hilda. Sí. Mi cumpleaños, o sea, de hecho, mi cumpleaños lo celebramos allá, pero mi cumpleaños es el 3 de septiembre. Pero lo festejamos del 2 al 3, como a las 12 de la noche. Estábamos ahí. Ya, sí. Entiendo. Son las fotos que tengo ahí como con un gorrito y, Sí, y la cosa de Hershey's y la cosa gigante. enorme de Hershey's y Ey. así. Ahí estábamos celebrando mi cumpleaños. Pero Sí. yo regresé a México el 3 de septiembre y se supone que él me iba a ir a recoger al aeropuerto ¿No te fue a recoger? para ir a venir a mi casa y Para partir festejar- pastel o algo, no me acuerdo. Para festejar tu cumpleaños. Y no fue. Me escribió así de perdón, no voy a poder llegar, me salió un viaje y me voy a ir al viaje de chamba y pues perdón, pero no voy a llegar. No, pues sí está. Y luego al siguiente, obviamente es de las veces que me había ghosteado, y estaba buscando regresar conmigo y se cruzó mi cumpleaños y él trabajaba en ese entonces cuando todavía existía Interjet y me compró o consiguió o como sea boletos para ir a ver a mi hermano a Cancún. Sí. Pero fue como un siento culpa, entonces te compro algo. Va. Entiendo. Ahora, estuvo en uno de los peores momentos de mi vida. Eso también se lo tengo que reconocer. Sí, por eso ¿No? también como. Ah. Pero es Y que apoyó, cañón. pero es que eso es justo lo que acabas de decir. De hecho, así empezaste tu respuesta. Tanto buenos como malos. Ok, estuvo y sé perfecto que estuvo en uno de los peores momentos de tu vida. Me queda clarísimo. Sí. ¿No? Pero bueno, o sea, pesan tanto los buenos como Sí, los malos, ¿no? La neta, sí pesan igual. Pesan igual. Ok, número 5, guardar resentimientos. Estoy de súper acuerdo. Guardar resentimientos es una estupidez. O sea, en general, guardar resentimientos me parece una estupidez. Pero estando en una relación de pareja, no manches. Lo haces. Justo hablando de ese mismo novio, me hizo tantas mamarrachadas que me acuerdo una vez y además nunca lo aceptó. Sí. O sea, siempre fui yo. Es el clásico güey que él no hace nada mal. Ya, Y quien hace todo mal eres tú. sí. A veces pienso y digo, ¿cómo aguanté esas relaciones de verdad? Qué bajo tener la autoestima, pero bueno. Fumamos chiste juntos. Ok. A ver. Chistearon. Chisteamos juntos, pero a ver, espera, fue la única vez. Sí, que me fumé dijiste, con él. Me dijiste. Pero a ver, cuando él y yo empezamos a andar, justo un día antes de irme a Nueva York, nunca se me va a olvidar, me dijo que él había tenido una novia que se había ido a hacer una maestría a Australia Sí. y que antes de irse le había dado un anillo de compromiso, como un anillo de promesa de que la iba a esperar. Todo esto lo vuelvo a contar porque no sé si la gente vio el capítulo 1. Claro. Y me lo dijo así en la peda que, o sea, nos íbamos unas horas después al viaje. Y él me dijo eso en la peda antes de irnos al viaje. Ajá.
Eso me arruinó el viaje, por supuesto, ¿no? Obvio. Y yo así de... Obvio, Me dijo, sí. es que no quiero que sepas por otra persona. Y yo, güey, ¿no me lo podías decir Cuan- después? Cuando regresara. Cuando regresara. Eso fue con con intención, ¿eh? De que no hicieras nada ya y así. Vete a saber. Qué Sí, cretinazo. súper cretino. Pero la cosa es que siempre estuvo como el que la sombra de esa chava. Sí. Que ella qué culpa, ¿no? Él vetó a saber qué mentiras le echaba como a todas las mujeres. La sombra existe cuando la sombra la lleva la persona a la nueva relación. Nunca se me va a olvidar. Y no se me, o sea, neta, era tal mi encabronamiento que hasta la fecha me acuerdo y además desafortunada o afortunadamente tengo memoria casi que fotográfica. No, pero sí tengo una memoria muy cañona. Sí. Ella se llama María Teresa. Me acuerdo que hablábamos, estábamos una vez en la casa, él, mi mamá, su hermana, mi mamá y yo. Y estábamos platicando de que queríamos tener hijos. Ok. Para que veas cómo era el pedo. Sí. Y yo decía que si tenía una hija que quería que se llamara Marta María, Ok. como tu prima. Como mi prima. ¿no? Quería que se llamara Marta María. Sí. Pero lo pensaba porque su mamá se llama María Ok. y mi mamá Marta. Va, sí. Pero no quería que, o sea, el María Marta me suena como poco Como que no rima sabroso, ¿no? armónico. Y yo decía, mejor Marta María. Sí. Y él decía, no, me gustaría tener una hija que se llame María Teresa. Órale, qué Nunca se me va a olvidar. cinicazo, ¿eh? Y me acuerdo que su hermana y yo nos volteamos a ver así como, no mames. Me acuerdo que así fue como, tengo hasta ganas de chillar. Me paré y me fui a mi recámara y su hermana se fue atrás de mí. Qué cinicazo. Porque su hermana era muy buen pedo. Lo la sé, neta, lo sé, ¿no? lo sé. Y Me lo has ella fue dicho. como un güey, no sé qué decirte. Es un imbécil mi hermano, ¿no? Todo esto en lugar de hablarlo, Ey. lo fui cargando y lo cargando y guardo, cargando y claro. cargando y cargando y cargando. Yo estaba segura, él y yo, bueno, me ghosteó. Y esa vez que me ghosteó, su hermana me dijo, es que él está entre ella y tú. No sabe con cuál de las dos quiere estar. Eso es algo que él nunca me dijo, me lo dijo ella. Todo eso yo lo cargué. Y esa vez que fumamos chiste juntos, me entró un mal viaje. Sí. Pero era un mal viaje, ni siquiera como de, ay, Dios mío, el clásico mal viaje de me da la pálida y siento que me voy a morir. Sí, no fue la palidez, fue No un mal fue viaje con palidez, él. fue un mal viaje con él, que Sí. me acuerdo que lo veía y en ese preciso momento sentía un desprecio tan profundo Órale. y no le quería dirigir la palabra. Y me acuerdo que me decía, ¿qué tienes? Y yo nada más me le quedaba viendo y viendo y viendo y no le respondía nada. Ujú. No le hablaba. Así, yo nada más lo veía así. Así, y pensaba en, te desprecio, te odio, así, porque no podía dejar de pensar en eso. Sí. Y no, insisto, no es que estuviera mal viajada, porque me acuerdo que me habló Paola. Y yo, güey, ¿qué pedo? ¿Cómo estás? No sé Sí, qué. sí, no. Era un mal viaje Era un mal viaje directo. directo con él. Y Sí. él nunca lo superó. Nunca vuelvo a fumar contigo. Yo, no mames, ni yo tampoco, porque ahí me doy cuenta de quién eres. Toma. Y de qué enojada estoy contigo. Pero me daba cuenta de, es que este güey es ojete, Y gacho. ¿no? Sí. Y ese resentimiento lo cargué siempre, nunca lo externé. Y fue eso lo que me hizo nunca regresar con él. Eso y lo de la ghosteada. Sí, es que... Y no lo voy ni a justificar ni a defender, nunca ni en 10,000 años. Pero yo no hablé. Bueno, Yo nunca le dije nada. sí, pero le digas o no algo que te gusten. Por eso está increíblemente mal. Yo no, o sea, nunca la vi, por eso empecé diciendo, no voy a justificarlo. Claro. Sí, claro. Pero sí podía por lo menos no ser una estúpida y decirle, oye, esto me dolió. Sí, claro. Sí. Por lo menos. Y en lugar de eso, me lo tragué. ¿Y qué pasó? Terminé con él y así de, como un... Como asqueadita. como asqueada, así de, puta, no, qué desagradable. ¿Y qué necesidad tenía yo de terminar una relación sintiéndome tan asqueada? Qué cañón. Sí. Ese es un gran error, no hablar y por ende guardar los resentimientos, porque esos puntos creo que se juntan. El no hablar y que no hablar hace que vayas juntando resentimientos y esos resentimientos se conviertan en ya no te quiero. Ok, sí a todo, pero no hay resentimientos que son imborrables. O sea, hablar no soluciona los resentimientos. Hay resentimientos que tienes que cargar.
Yo no sé si hablar sí pueda hacerte, o sea, pueda hacer que te deshagas de los resentimientos. Aquí mismo hemos hablado de cosas que tú sientes que yo siento que tú exageraste y tú sientes que no, y lo sigues pensando igual y yo no lo pienso igual. ¿No me resientes por esas cosas? No. ¿En serio? Yo no te tengo ni un solo resentimiento. Te tuve resentimiento mucho tiempo por, ya sabes qué, por lo de cuando sentí que me fuiste desleal. Ok. Ya sabes de qué situación hablo. Sí, claro. Ahí sí te guardé resentimiento un buen rato. Pero ya se me quitó hace mucho. Ok. Y el decir algo que tú, como lo que estábamos hablando el otro día en un capítulo, o sea, de cuando la vieja en Japón, por poner el ejemplo, y que yo te digo, creo que exageraste, y que tú me dices que crees que no exageraste. No, no te guardo resentimiento. O sea, eso es como, aunque tú sepas que yo pienso que yo creo que exageraste, te vale madre. Ok, va. Sí, pero eso no significa que te guarde resentimientos. No, por eso. Solo sigo pensando que hiciste mal. Por eso te lo estoy preguntando. Por eso no. te lo estoy preguntando. Qué chido. Qué chido. ¿Tú me guardas resentimientos a mí por algo? No, pero sí hay cosas que no me gustan. Cambien o no cambien, es como, no es resentimiento per se, pero siguen sin gustarme, como a ti, de mí. Pero eso es como algo que te caga ya y que no va a cambiar, pero yo digo resentimiento, algo que, No, que tengas como un sentimiento de enojo profundo guardado hacia mí. no, te lo expresé. Te lo expresé Sí. y ahí lo dejé, como lo que acabas de decir tú. O sea, sigo pensando que está mal. Por ejemplo, lo que estábamos platicando de que no me decías que que habías andado con ese güey. No te tengo resentimiento por eso, pero porque te dije que creo que está del Aníbal. Sí, porque en su momento lo expresaste, ¿no? Ajá, exacto. O sea, siento que si no lo hubieras expresado... Sí, ahorita me cagarías. Sí. Te lo estaba preguntando no porque yo lo piensa, sino como para ponerlo en palabras y creo que lo estás explicando muy bien. Ya. Número 6. Número 6. Descuidar la intimidad. No se trata solo de sexo, se trata de mirarse, de abrazarse sin motivo, de sentir que siguen siendo cómplices. ¿Intimidad? Las parejas no dejan de tener intimidad porque se acaba el amor. Muchas veces se acaba el amor porque dejan de tener intimidad. Ey. La rutina, los hijos, el cansancio, las pantallas, todo puede alejarte sin que te des cuenta. Estoy de súper acuerdo. Turbo de acuerdo también. Ajá. Muy de acuerdo. Porque además con los años el sexo baja de frecuencia. Sí. Seguramente hay parejas Que no. y que entonces son conejos hasta Hasta que ya no pueden. Sí, hasta que no, y aún así seguro pues la pastillita azul Chochito. o ella, no sé, lubricantes, güey, porque pues llega una edad en la que los necesitas y Claro. así. Esas parejas pues chido. Pero la mayoría de las parejas, la Sí. frecuencia con la que tienen sexo Baja. muchísimo. Ey. Entonces, por supuesto que no debes dejar de tener sexo, porque en Sí. el momento en el que dejas de tenerlo del todo, tu relación, pues, o sea, Es como dices tú, ese es el gran distintivo, diferenciador entre amigos y Ajá, parejas. claro, sí, ¿no? claro. Pero la intimidad justamente va mucho más allá del Mucho sexo. más allá, mucho más allá. De acuerdo. Y es justo lo que dice el texto, ¿no? O sea, darte besos, agarrarte la mano, agarrarte la pierna, abrazarte, ¿no? O sea, ahora que fuimos a la boda de nuestros amigos, que fuimos en avión, pues todo el tiempo yo te venía agarrando la pierna, veníamos agarrados de la mano, haciéndonos cariño. Yo creo que esa es la intimidad. Yo de regreso te sabrosé Me venías haciendo piojito. la cabeza todo el camino. Ajá. O sea, yo creo que eso es la intimidad. Tal Sí. vez así que hasta me acuerdo o sea, eso es intimidad, ¿no? ¿El sexo es parte de la intimidad? Sí. Totalmente. Obviamente, pero Va más allá del sí, sexo. o sea, está conformado por muchas cosas, ¿no? Sí, porque con ¿Cómo tus am- hablas? ¿Cómo te ves? Saludar. Que yo te dije eso, por ejemplo, alguna vez, ¿no? O sea, como hay que saludarnos más de beso, ¿no? O sea, Sí. ni fu ni fa, ni tú ni yo, ¿no? Pero que ya era como, buenos días, no sé qué, pues démonos un beso, ¿no? O sea, un kiko, no te voy a poseer al lado de la mesa Bueno, de la también cocina. cuando estás casado con Talk Much, o sea, yo un beso recién despierto sin lavarnos los dientes, la neta, Nel. No, O sea, pero nos puede rodamos ser- a lo largo del día. Ah, sí, eso sí, o sea, un besito en el cachete adelante. No, y que si llego de la Porque me chamba, des que un ya beso son las en la frente, ¿no? 7 de la tarde, no, pues te das un beso. ¿no? Ah, O sea, sí, claro. a lo que voy con esto eso es intimidad, ¿no? Sí. Porque imagínate que pase una semana y ni un pinche kiko, ¿no? Ah, no manches, no. O sea, está Ni espantoso. un abrazo, o sea, No, o sea, yo luego estoy trabajando y me dices, ya no me quieres de chistín, de Sí. como lo quieras ver.
y nos abrazamos, o sea, es como, no mames, ¿no? Eso es la intimidad. Y sí creo que se puede ir muy al carajo tu relación si Sin no tienes tener esas todo cosas. eso. Estoy muy de acuerdo con eso. Amiguis, ¿no? Y los detalles también, ¿no? Pero bueno, esa es otra cosa. Pero sí, no dejen que muera la intimidad, amiguis, porque si no, muere todo. Exacto, ahí se muere lo demás, ¿no? Esto ha de estar muy cañón. Número 7, mentir con el dinero. Ok, El dinero no es romántico, pero es una de las causas más comunes de separación. Gastos ocultos, deudas no habladas, decisiones unilaterales. Cuando el dinero se vuelve un secreto, se convierte en poder y el poder desequilibra el amor. Sí, sí, está muy cañón mentir con el dinero. O sea, creo que las mentiras más comunes son respecto a cuánto ganas ajá, ajá. y respecto a cuánto gastas. Sí, bueno, tú y yo no podemos mentir en cuanto a cuánto gastamos, No, o sea... pero no nada más hablamos de nosotros. O sea, hay muchas parejas que sí pueden hacerlo. Bueno, pero yo no estoy, yo estoy de acuerdo y no. Yo te he mentido con el dinero y ya te lo he dicho. Sí, pero para que yo no gaste. Por eso, Pero eso también es sentido común, más o amigos. menos. O Si sea, estás casado si lo con... estamos viendo como lo dice ahí, o sea, es poder. No me estoy empoderando, nos estoy cuidando, que es Pero diferente. eso es muy diferente. Sí, La sí, es neta, eso diferente. es muy diferente. Yo sé que es diferente, pero le estoy dando otro sentido a lo que acabas de decir, que no sé Sí. que lo dices tú, lo dice el texto. Pero es como, no estoy de acuerdo, porque yo sí muchas veces te he dicho, no tenemos, porque si no ya sé que te vas como gorda en tobogán Sí. y gastamos el triple, ¿no? Y eso no quiere decir que tenga 5 millones de pesos guardados escondiéndotelos. Pero si tuviera 5 millones de pesos guardados escondiéndomelos, Está mal. estaría horrible. Por supuesto Ajá. que está mal. Y creo que se refiere a eso. Ah, bueno, no si se estás casado Sí, con si se refiere a eso, sí. alguien que cree que es rica y no lo es, ¿no? Exacto, sí. Si se refiere a eso, sí. Si se refiere a tengo un departamento en Mazatlán a mi nombre y tú no sabes. Ajá. Eso Habla está- de ese tipo de cosas. Eso está horrible. Está horrible. Pero si de pronto te digo, ¿sabes qué? No tenemos tanto varo y sí tenemos, pero no tanto como tú crees, pues yo sí te he mentido. Yo sí te he mentido porque sé que nos va a cargar el Yo callazo no. si no te lo digo. Yo no, pero porque el dinero lo tienes tú. Exacto. A ver, no es que Kenneth me controle con dinero, porque se pueden malinterpretar muy fácilmente Sí, no. lo que estamos diciendo. Adelante, Marta. Ya lo hemos dicho. Pero si son nuevos en el podcast. Pero si son nuevos, tenemos un ingreso en común, que es nuestro canal de YouTube Libro Abierto. Hey. Ese ingreso es en común. De este podcast no ganamos dinero. Es correcto. Véanos para ya ganar dinero, por favor. Pero en el momento en el que empecemos a monetizar con este podcast, también va a ser ingreso en común. Hey. Pero él por su parte tiene chamba y yo por mi parte tengo chamba. Entonces tenemos 3 ingresos, el de él, el mío y el común. Correcto. Pero esos 3 ingresos... Cero sí o ocupados, sí, cero ocupados. sí, pero esos ingresos los tiene que manejar Kenneth por toda una serie de razones. Número 1, porque yo no entiendo el concepto de dinero. O sea, no lo entiendo. Yo siempre me siento Paris Hilton. Es correcto. Yo soy Paris Hilton. Creo que tengo la liquidez de Paris Hilton y no es así. Clarín. ¿No? O sea, no tengo dinero. Préstenme. No es para tanto. No, pero no, o sea, tenga poco, mucho o nada, yo de todas maneras quiero gastar. Hey. Por gastar. O sea, a ver, hace una semana fuimos a Saltillo a ver a unos amigos. Y esos amigos nos llevaron a pasear y tal, y el domingo nos llevaron a un pueblo mágico que se llama Arteaga. Es un tianguis gigante donde venden las cosas que venden los tianguis en México. O sea, yo gasto de verdad en donde sea. O sea, no, menos caro. Siento que no soy de gastar. Antes sí. Y siento que eso sí me lo debes de reconocer. Que ya no gasto en cosas caras. Te lo reconozco, sí. Gasto en estupideces. O sea, toda mi ropa es de Temu. Por ejemplo, hoy me compré unas medias en Amazon. Medias así, medias, X. Mi ropa, yo creo que ya todo es de Temu o de Shein. O de Amazon. Y bye. No es como que compro Prada, güey. O sea, compro cosas que no tienen marca. Pero a mí me gusta comprar. A ver, el viernes acompañé a unas amigas al siglo XXI.
el tío de mis amigas está en el hospital y las acompañé y así. Y yo llevaba literalmente años buscando conchas Bimbo. Me fascinan las conchas Bimbo. Ya no las venden en ningún lado, neta, en ningún súper las venden. Y enfrente del siglo XXI, en cardiología, hay una tiendita de abarrotes. Y de repente llego y yo, güey, hay conchas Bimbo. Había 5, me compré las 5 conchas. Ey, sí, sí. No, fue de, me vale, me voy a comprar. Y todavía me quedan 2, siento que voy a cenar de esas, la verdad. Bien. Pero, güey, yo gasto indiscriminadamente y si fuera rica, igual y sí gastaría en cosas caras, probablemente. Ay. La cosa es que por eso maneja el dinero Kenneth, porque además yo no sé administrar. Para administrar tengo el IQ de un bebé recién nacido. O sea, no sé administrar, no entiendo el concepto de administración porque yo misma no soy administrada. Entonces, si a mí me pones a pagar el no sé qué y la tarjeta y no sé cuánto, es la fórmula perfecta de Para el tenerme caos. para el caos, para hacer puras estupideces y para tenerme del peor humor. Entonces, todo eso lo tiene que hacer Kenneth. Es correcto. Entonces, por eso es que él me dice no hay dinero o sí hay dinero, porque él es el que sabe cuánto hay. Porque para mí no hay, o sea, no existen los fondos, o sea, siempre hay fondos. Espero haya quedado clara la explicación de que no soy un maldito enfermo controlador, ¿no? Controlador, De hecho, la que está mal aquí soy yo. De hecho, lo hice bajo pedido, o sea, Ajá. de tú encárgate. Y por eso me ha llegado a mentir respecto a que no hay dinero, porque si a mí me dice, sí hay, ya, pues chido, o sea, en Arteaga, por ejemplo, un manchito de las pendejas que me compré. Es más, ahí les va tan solo una de las que me compré. Corte. Me compré esto. Exacto. Me causa muchísima gracia. Está chido. Y güey, les juro que siempre había querido uno de estos y nunca había visto. Y nunca había visto, o sea, o igual y no me había fijado y había pasado por 1000 lugares que los venden. Pero entonces así yo en Arteaga, y yo así de, quiero un pollo, así necesito ese pollo, por favor. Tengo años deseando tener ese pollo y así soy con todo. De verdad es increíble la cantidad de estupideces que compro. Así es. Entonces por eso Kenneth a veces me dice, no hay dinero, porque si no, neta, Es correcto. o sea, se me va el dinero en estas pendejadas. Se va a quedar aquí. Entonces, yo sí miento con el dinero. Estoy en contra de lo que dice esa... por lo que ya explicamos. Pero es una mentira sana. Sí, no. Una mentira malsana de, güey, me gasto dinero así, muchísimo dinero. Ajá. Y ni siquiera te digo, ay, fue para algo de los niños y en realidad me compré una idiotez. Ajá. Güey, no me puedo concentrar si está el pollo ahí. Porque quiero jugar, te lo juro. Me lo voy a poner acá para que juegues con que él. o que el güey diga así, gano 10,000 cuando en realidad gana 40,000. Sí, sí, sí. Esa, no Sí, manches. sí. Se me hace Bueno, súper bajo. ya lo dejamos Sí. claro, ¿no? O sea, no tengo un departamento secreto. O sea, No, sí, no, o sea, mínimo déjamelo en tu testamento. Exacto. O sea, no manches. O sea, sí. número 8. Venga. Tener prioridades distintas y no hablarlo. Hay parejas que se separan sin pelear simplemente porque dejaron de mirar hacia el mismo lado. Uno prioriza el trabajo, el otro la familia. Uno quiere mudarse, el otro quedarse. Uno sueña con hijos, el otro no. Y nunca lo hablaron con profundidad. Sí, puta, es que sí está cañón. Sí. Tú y yo hemos... Por lo menos los temas que se dijeron ahorita, los hemos tocado. Y los hemos tocado con su debida profundidad, hablarlo muy en serio, sin hacerlo por encimita, o sea, en forma, como debe de ser. Pero ¿cuántas parejas hay que uno quiere hijos, el otro no? Claro, y como dice ahí mismo, ¿no? O sea, es como puede ser que terminen no estando juntos, ¿no? Pero bueno, al menos están partiendo de un lugar honesto. Sí. Querer cosas distintas en sí mismo está cañón. Claro, tú has dejado ir cosas. ¿Qué he dejado ir? La adopción. Ay, güey, sí. Sí, yo quiero adoptar y Kenneth no quiere.
Y Entonces, se tiene que hablar con la seriedad correspondiente. Y yo te lo dije en esa ocasión. O sea, es como, si te vas por eso, no te lo voy a echar en cara. O sea, es como, eres libre, pues. Es tu decisión, ¿no? Y suena muy simplista, pero sabes que no fue así. O sea, es como... no, a ver, no fue así para nada. Por eso, O pero sea, es no como... fue ni remotamente tan sencillo como lo estamos Pero, pintando. no, Yo pero es como, quería... yo no voy a hacer algo que no quiero y tú no tienes que estar conmigo si eso es lo que quieres hacer. Sí, O sea, yo quería adoptar, quiero adoptar hasta la fecha. A ver, hay muchas, ahorita hablando en particular de mujeres, voy a hablar de mujeres, porque también hay muchos hombres que desean con todo su corazón ser papás. Pero dado que las mujeres somos las que cargamos a los bebés en el vientre, pues es distinto. No digo nada más que es distinto. Y muchas mujeres desean con todas sus fuerzas ser mamás y no lo son, o lo desearon y si lo fueron. Hablo del deseo mismo de ser mamá. Y lo que más desean en la vida es estar embarazadas y la pancita y sentir a su criatura en el vientre y que ha de ser una experiencia brutal. increíble, ¿no? Yo le tenía mucho miedo a un embarazo, por ejemplo. Es parte de por qué no tuvimos hijos, porque yo no quería la sensación del embarazo, porque esa misma sensación me iba a causar ataques de ansiedad. Ya ven que soy medio desequilibrada. Pero lo que sí les puedo decir es que soy mamá deseosa profundamente de un hijo adoptado. Y en algún momento de la vida eso casi nos rompe, porque yo quería, o sea, yo hasta la fecha quiero adoptar. O sea, por ejemplo, en Instagram sigo cuentas de adopción, de así, de muchas cuentas que son relacionadas a la adopción. Y Kenneth no quiere y tiene derecho a decir que no, y yo también tengo derecho a decir que sí. Aquí la que tuvo que dar su brazo a torcer, y no su brazo a torcer, sino decidir, fui yo. Porque Kenneth es definitivamente yo no quiero, y eso no se le debe de juzgar. No quiere y es su problema, ¿por qué? Y yo pude haber dicho, pues bye. Exacto. Me voy a tener un hijo adoptado, te amo con todo mi corazón, pero deseo más esto. Y no, ese es el meollo del asunto. Sí, justo. Elijo estar con él porque deseo más estar con él de lo que deseo adoptar a una criatura. Eso. Entonces, pues... Y no hubo chantajes de mi parte, ni de tu parte. Como dicen en mi barrio, derecha a la flecha, ¿no? O sea, es como, no va a suceder, ¿no? Sí. Pero no por eso yo te lo echaría en cara a ti si tú me dices, pues hasta luego, padrino, Sí. ¿no? O sea, es como, a eso me refiero con que hasta los temas mega importantes se tocaron con la profundidad de vida, no Sí. nada más así como de, ay, bueno, me encantaría adoptar, ay, no, a mí no, bye. Nada, esto fue una conversación en forma, ¿no? Sí. Y no de una vez, De muchas. de varias. Y hasta la fecha, o sea, él sabe que a veces es mi deseo y a veces lloro por eso, la neta. O sea, como lloro pues como lloran muchas personas, ahorita hablando de mujeres, como han de llorar muchas mujeres porque quisieron ser mamás y no lo lograron. Hombres que No, quisieron pero- ser papás y no pudieron ser No, papás. claro, yo ahorita hablando como mujer, ¿no? O sea, porque solamente puedo entender el deseo de una mujer. Claro. Pero claro que hay muchísimos hombres que mueren por ser papás, ¿no? O morían por ser papás y ya lo son. Ey. Pero yo a veces, o sea, yo veo en las cuentas de adopción que sigo y es algo muy profundo para mí. Pero sigo eligiendo a Kenneth porque prefiero estar con Kenneth porque me dolería más estar sin Kenneth a lo que me duele no tener a un hijo adoptado. Para que no me odien, audiencia, por favor. Ajá. Que Marta ya lo llevó innecesariamente a que me odien. No, Pero, no. No, para a lo que voy nada. es, son temas que neta se tienen que hablar. Está bien, o sea, a ver, no tendrían por qué odiarte, o sea, te podría jurar, podría afirmar que el 90% de las personas que nos están viendo dicen yo tampoco adoptaría. Pero ve, o sea, cuando tengo una prima que alguna vez la corrieron de su casa y ella era adolescente, todavía estaba en prepa. Y ella muy inteligentemente, en vez de irse con su amiguita de también 17 años, que seguro le iba a aconsejar pura idiotez, porque a los 17 años básicamente
no te gira todavía tanto la piedra de toma de decisiones de vida, ¿no? No hablo de IQ, hablo de decisiones Madurez. de vida, ¿no? Y inteligentemente se fue a nuestra casa, porque somos mucho mayores que ella. Y ella llegó a la casa y hablamos, Kennedy y yo, y los dos nos pusimos de acuerdo en que nos íbamos a hacer cargo de ella, en todos aspectos. Sí. O sea, ella en ese entonces vivía en... Satélite, ¿no? Es que sí, pero bueno, como toda esa zona de Satélite. Y nosotros somos del sur, de Ciudad de México. Entonces era como, no la podemos sacar de su escuela en la que ha estado toda su vida con sus amigos. Entonces estábamos incluso planeando cómo la íbamos a llevar todos los días a la escuela y cómo la íbamos a recoger. Y entonces el plan después era, pues, ya creo que era el último año de prepa, una cosa así. Y entonces estábamos empezando a ver qué rollo con la universidad, como... Yo me empecé a mover a ver si conseguía una beca y Kenneth decía, güey, pues a ver, yo la puedo recoger, tú llévala, yo la recojo, o el punto es que tú le estabas entrando muy cañón. Sí, no, sin falla. Pero es que eso es diferente. Sí. O sea, y es hacerte cargo de alguien. No sé cómo decirlo. Uno, que ya es tu familia. Sí. Empezando por ahí. Dos, que ya era una mujer, aunque fuera adolescente. ¿No? Y tres, pues sí. No. Tres, pues me regreso a la uno. Es tu familia. Es como hoy. Si yo tuviera que hacer algo por cualquiera de mis sobrinos. Sí, tanto Trian como Ajá, Cadena, ¿no? Trian, Cadena y Velázquez. Claro. O sea, por los hijos de mis primos. Sí, nunca los desampararíamos Jamás. para nada. Jamás. O sea, si le pasara algo a cualquiera de mis primos y yo, o sea, tuviera que hacerme cargo de sus hijos, sin dudarlo un instante lo hago. Y yo le entraría. Lo sé. Porque es familia de Kennedy, por ende es familia mía, entonces... Exacto. Ajá. Y de Rose, bueno, ¿qué te puedo decir? O sea, primero que nadie. Sí, obvio, claro. Pero es a lo que voy. O sea, es como, eso y para ya mí, es... primero que nadie, pues mis sobrinos Cadena, obviamente. Entonces, para mí eso ya es diferente. Pero, o sea, pero no porque obviamente pues, siempre voy a querer más, obviamente, a los hijos de mis hermanos. Es no, obvio. obvio. Pero eso no quiere decir que a Rose en algún momento la vida la trataría distinto. Además de que la amo, ¿no? No. O sea, la amo cañón, pero vaya. A lo que voy con esto es, yo haría por mis sobrinos Velázquez, es decir, por mis sobrinos segundos, Ajá. o por los hijos de mis cuñados, o por la hija de mi hermano, lo que sea. Sí, yo igual. Y si yo tuviera que ser su papá, sería su papá. Sí, yo Pero igual. eso es muy diferente a adoptar a alguien, para mí. Sí, que en estricta teoría es exactamente lo mismo, pero sí, la manera en la que llegan a tu vida es diferente. Es distinta. Ajá. Y que de ahí es donde radica la onda, son mi sangre. Sí, totalmente. De hecho, cuando corrieron a mi prima de su casa y que pasó todo esto, que para nosotros era como un, ok, Bella está aquí y ahora es nuestra responsabilidad. Que además no puedes decirle, ay, no, qué mal pedo que te corrieron, pues llégale, ¿no? A ver con quién te vas. O sea, es como, no mames, ¿no? Sí, claro. O sea, si están yendo contigo es porque confían en tu criterio, en tu capacidad de resolver problemas, en tu lealtad, en tu amor, en muchas cosas. No puedes traicionar eso, no manches. Y una parte, y de hecho alguna vez se lo dije a ella, una parte de mí bastante grande, o sea, Sí. una parte, podríamos decir que la mitad de mí estaba muy enojada de que mi tía la hubiera corrido. Yo hasta la fecha eso no lo puedo perdonar, no, porque no lo concibo. Sí. Es algo que No va contigo. no va conmigo. Yo nunca desampararía a mi familia bajo ningún motivo, así fuera la peor mierda del mundo. Sí. Y con mi familia me refiero a mi familia de sangre y mi familia política. Sí. O sea, no hay manera posible que los podría desamparar en ninguna circunstancia. Ey. Punto. Sí. Entonces la mitad estaba por un lado, muy enojada de que hubieran corrido a mi prima, no lo podía concebir. Por otro lado, estaba muy triste de que eso le hubiera pasado a ella. O sea, Claro. no puedo ni empezarme a imaginar el dolor que ella está sintiendo. Claro. Otra parte estaba, qué preocupada estoy, porque oficialmente ahorita me acaba de caer la responsabilidad más grande de mi vida y tengo que ver cómo chingados la voy a resolver. Claro. Todo eso involucraba no sé, 60%. El otro 40% era ya se me hizo por fin, encargarme Sí. de alguien. Claro.
Claro. Ya se me hizo por fin ser la mamá de alguien cuando la mamá real rechazó a esa persona. Sí. Claro. Así son mis ganas de adoptar. Sí. Ok. Y faltan 2. Número 9. Celos. Permítanme un segundo, ¿sí? Porfis. Gracias. Celos, control y manipulación. Hay amores que empiezan con cuidado y terminan con control, sí. Te cuido se convierte en te reviso. Te extraño se convierte en no salgas. Y sin darse cuenta, uno de los dos empieza a perder su libertad. Cuando el amor asfixia, deja de ser amor. Estoy de súper acuerdo. O sea, ¿qué hablamos de eso? O sea, Sí. Sí, está sí. muy cañón. Y sí, ¿no? Es que no hay nada que... Y O aparte sea, ya lo hemos discutido, ¿no? O sea, siempre... O sea, ya lo hemos hablado. O sea, respeto ante tu relación, individual, hace uno, ¿no? Sí. Que eso no está peleado ni con la confianza, ni con la lealtad, ni con nada. Tú tienes que encargarte de que eso no se rompa. Pero eso ya es así de... Bueno, yo me sentiría ahogadísimo y sé que tú también. O sea, que eso creo que es un big no-no. O sea, eso está horrible. Sí, está horrible. Y más que empiece bonito y todo en la etapa del enamoramiento y que luego se convierta en popó, ¡puta, qué espantosidad! A ver, ahora, hay personas que son muy celosas, pero porque los celos vienen de un trauma, Sí, sí. ¿no? De que les eran... Sí. Sí, o sea, muchos es porque Engañados. Exactamente. O sea, yo, por ejemplo, siento que yo soy celosa y creo que bastante medida, según yo. Sí, sin duda. Pero Sin sí, duda. sí es porque desde mi primera relación me engañaron. Ey. Creo que eso nunca lo trabajé en terapia, fíjate. O sea, esa huella de engaño que tuve con todas mis parejas, Sí. ¿no? Y desafortunadamente, o sea, tuve parejas que tú nunca en tu vida hubieras creído que eran unos ojetes y lo eran, Ey. ¿no? Y eso te puede hacer pensar que también puede ser un ojete. Exactamente. Claro. Y es que todos pueden ser unos ojetes. Exactamente. Eso es una Entonces, cuando chamba he que tienes que llegado- hacer. Cuando he llegado a ser celosa contigo, sí sé bien que viene del trauma. Sí. Aunado a que seguramente la situación no fue la idónea, ¿no? Exactamente, O sea, exactamente. y también es válido eso. Pero o sea, hay gente que es mucho más celosa y esa gente o sí viene de un trauma también de una pareja o bien del control. normalmente viene de una huella de abandono. Sí. O sea, la gente que trae huella de abandono, el 100% es súper celosa y posesiva. Pero también, ¿cómo puedes juzgar que sean así si los abandonaron? Y entonces es un rollo súper loco de, obviamente, mi pareja me va a abandonar también. Y lo crees por cosas muy simples, que para esas personas no son simples. Y esas personas que traen huella de abandono, que son muy celosas o posesivas o que son como egocéntricas afectivas, o sea, que quieren el afecto solo para ellos y así, Sí. yo no los voy a justificar, pero se entiende. Una cosa es justificar y otra cosa es entender desde dónde viene alguien, ¿no? Exactamente. O sea, Entonces, sí, partamos desde que son así por algo. claro. Se entiende. Pero también creo que ese algo se debe trabajar. Es que todo, ¿no? O sea, Es, güey, ve a terapia, si necesitas medicina, medícate, pero Sí. sí trabaja eso, porque no vas a poder tener relaciones sanas de otra forma. ey, Y todos siempre van a tener la culpa por quererte abandonar. exacto. O porque quiere ir a... ¿Qué es lo que dijiste, no? O sea, voy a ir al estadio con mi primo. ¿Por qué? No te... Voy a ir al estadio con mi primo. O sea, déjame Ajá, en paz, sí. ¿no? O sea, Sí, totalmente. porque va a haber cosas que te pueden encelar y que te pueden molestar y va a cámara, o sea, legal, ¿no? Pero estamos hablando de cosas también, o sea, qué mal que tengas miedo al abandono, pero pues sí, chécate, haz algo, o sea... No, pero sí lo estás diciendo como muy chafa, porque la huella de abandono es bien profunda, mi amor. Por supuesto que sí, pero no me puedes decir que te lo estoy diciendo como bien chafa si yo debería entonces de dudar de ti todo el tiempo por lo que me ha pasado a mí. Sí, pero tú no tienes huella de abandono. No, mi amor, no tienes huella de abandono. Tú crees que sí, pero no la tienes. Una persona con huella de abandono no puede controlar sus celos. Bueno, O
sea, no estoy diciendo que no tengas huella de abandono y que no te hayas sentido, todos nos hemos sentido abandonados por alguien, Sí. pero hay una cosa muy distinta que digas, tal persona me abandonó, a tener huella de abandono. Pues sí. Sí, tienes razón. Tú no tienes huella de abandono. Es cierto, es cierto. Bueno, hicimos un pequeño corte para discutir un poco más a fondo de la huella de abandono, pero como pusimos ejemplos cercanos, pues no vamos, eso sí no va a salir, porque una cosa es que nos expongamos nosotros y otra cosa es que hablemos de las vidas de los demás. Aquí solo nos exponemos nosotros. Exactamente. Y sí, definitivamente Kenneth no tiene huella de Sí, abandono. Nel, tienes razón. Y la huella de abandono es una cosa muy seria y es gente que sufre mucho. Sí. Ahora, nadie a su alrededor tiene la culpa, o sea, es decir, sus parejas no tienen la culpa, pero sí es algo que yo creo que si tú estás con alguien que tiene huella de abandono, creo que por amor debes tenerles paciencia y tú que eres la persona con la huella de abandono, Debes de chambear en ello. debes de chambear en eso. Sí. Definitivamente. Sí, estoy Y de acuerdo. hacer lo que tengas que hacer. Insisto, terapia, medicamento, yoga, madres alternativas, o sea, lo que sea, pero trabájalo en buena onda, Ey, ¿no? de acuerdo. Y para cerrar, número 10, crecer en direcciones distintas. Sí. Eso está cañón. A veces Sí. las parejas no se separan por falta de amor, sino porque cada uno empieza a crecer hacia lugares diferentes. Sueños, intereses, formas de ver la vida. Y cuando no se dialoga sobre eso, llega la distancia emocional. Totalmente. Ahora, dialogarlo, ¿hará una gran diferencia? Pues puede ser que sí o puede ser que no. Ajá, ¿no? Ajá, O exacto. sea, Porque puedes dialogarlo y es como, pues sí, qué bien y todo, y o sea, muy bonito y toda tu platita, pero pues, ¿yo qué, no? pero lo que estábamos hablando justo hace rato de lo de la adopción. Sí, O sea, tú puedes decir, a ver, yo quiero esto, y tu otra pareja y tu pareja te diga, pues yo no. ajá, Pero el yo no, ¿desde dónde viene? sí, ¿Qué decisión estás tomando? ¿Qué es la cosa que quieres hacer? Porque si es justo adoptar un hijo, pues sí está cañón. claro. Pero si Sí, no es, son tortillas, ¿no? o sea, si son cosas, bueno, es que no sé, porque creo que todo merece la misma importancia. O sea, si es irte a vivir a otro país o sea, si tú te rehusas por completo a eso, pues ya valió madres. Pero si no, creo que todos podemos hacer un esfuerzo en seguir a la otra persona o en tenerle paciencia a la persona que aún no está lista para seguirnos. Sí, Pero si tú dices, pues a mí me vale madre si yo me voy, quieras o no lo quieras, lo voy a hacer, pues ahí obviamente se va a romper y no puedes culpar a ninguna de las dos partes. no. Por eso yo creo con todo mi corazón que es súper importante que como pareja siempre tengas proyectos en común. O sea, más allá de lo que tú quieres o de lo que yo quiero, ¿qué queremos los dos? Los dos como pareja, ¿qué proyecto en común puede hacer que crezcamos como profesionales, pero también como personas? Sí. O sea, yo sí creo definitivamente que las parejas nunca deben dejar, por más que tengas tu independencia y tu individualidad, creo que las parejas siempre deben tener proyectos de vida en común. Sí, sí, claro, Tal claro. vez un negocio o no sé, pero que quieran lo mismo, que quieran lograr lo mismo y que los medios se respeten. Ah, ok, queremos esto, queremos, por ejemplo, comprarnos una casa o comprarnos un coche, siempre tener un objetivo en común o comprar una sala nueva, o sea, siempre que haya cosas que busquen Que los mejorar involucre a los dos, y ¿no? que los involucre a los dos y Sí. los dos luchan por llegar a su objetivo. Me parece... Eso sí creo. Sí, me parece certero. O sea, está bien chido. Porque así estás como alimentando sin querer queriendo, ¿no? O sea, estás echándole leña al fuego, ¿no? Estás alimentando, estás nutriendo literalmente Totalmente. tu relación. Totalmente, Porque si tienes no, en la mira un objetivo, ¿no? O sí, sea, porque si no además puedes llegar puede a perder, caer ¿no? En el camino, en la ¿no? mediocridad. También, O sea, también. Vale madres cuáles son las cosas a las que tuviste oportunidades. Si tuviste menos oportunidades, muy probablemente tengas menos dinero.
Y no lo digo más que es economía básica. Sí, sí, ¿no? como lo que es, pues. Economía básica. Si tuviste muchas más oportunidades, pero las aprovechaste, entonces muy probablemente tienes más dinero. Sí. Independientemente de cuánto tengas, a lo que tengas acceso, siento que nunca debes dejar de querer mejorar. O, Ah, claro, claro. Sí, ¿no? porque eso es ir para arriba. Eso es ir para arriba. o de querer cosas nuevas, Sí. o de querer cosas diferentes, desde, güey, vamos a construir nuestra casa, o vamos a comprar un colchón, Ajá. o, ¿sabes? O sea, como siempre estarte jalando a... Vives en el capitalismo y sí o sí vas a querer cosas que no necesitas. Punto. Se acabó y eso no está a discusión. O Sí. sea, si no, vete a Cuba o a Venezuela y sé feliz ahí y ya. Sí. Pero si no, y decides continuar en el capitalismo, pues ya te jodiste y siempre vas a desear querer tener cosas. Y cada quien desea muchas veces lo que puede tener y otras veces lo que no puede. Y quizá ahí está el gancho, ¿no? Pero entonces si son cosas que están, pues si le chingamos está a nuestro alcance, Sí, sí pues se vamos puede, a sí se chingarlo puede. entre los dos, güey. Claro. O sea, creo que siempre debes tener un objetivo. Sí, la neta sí, Y estoy no de hay acuerdo. objetivos chiquitos. No, a mí también en algún momento me inculcaron como el siempre ten metas a corto, mediano y largo plazo. Siempre, 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 siempre. Porque eso es como pues un motor propio que te va impulsando, ¿no? O sea, Sí. te va impulsando a ti, ¿no? ¿Cómo no tener eso con tu pareja? Lo hace más especial, puedes llegar más rápido a la cima, Sí. puedes alcanzarlo muchísimo más rápido, ¿no? O sea que ahora sí que el doble de diversión, ¿no? El doble de todo. O sea, Sí. es como, va a ser más alcanzable, va a ser más rápido probablemente, quizá no, dependerá el caso, pero sí, si tú tienes eso como persona, ¿por qué no tenerlo con tu pareja también? Totalmente. Va a ayudar a como dije, va a estar nutriendo constantemente tu relación, Totalmente. ¿no? No se vuelve aburrido o monótono también. Nutre, Sí. nutre. Pero bueno, hasta aquí por hoy. Hemos llegado, hasta aquí hemos llegado. ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué puntos agregarían o bien qué puntos quitarían? También. ¿No? Sí, sí. ¿Y en qué puntos creen que la han cagado? Ajá. Oye, ¿en qué puntos también creen? Que han hecho bien las cosas. O que Marta y yo la estamos cagando, o sea, también se vale. Sí, critíquenos. También se vale, ¿no? Háganos pedazos, el punto es que nos vean. Ajá, o sea, es como... Fúnenos, aquí queremos... Destrúyanos con palabras. Si ella y yo estamos dialogando y a veces debatiendo y a veces hasta discutiendo, Ajá. ¿por qué no ustedes también? Ajá. ¿no? Dense grasa. Pero argumenten padre, o sea, con palabras sí, sí. constructivas, no... Así, están gordos, ya sabemos que estamos gordos. Ajá. O sea, la mitad de lo que yo traigo es músculo, pero bueno. O sea, de, güey, ya sabemos que estamos... Dicen muchas groserías, ya sabemos. O sea, critiquen otras cosas. Algo que sí es súper importante, Sí. que te Ajá. quería comentar desde el otro día, es que se Sí. tienen que suscribir al canal. Sí, la neta sí. Suscríbanse al canal. Bye.